Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida a mi queridísimo Géminis, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Géminis, con el trabajo, como siempre. Ya sabéis que lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías a nivel laboral. Por cierto, Géminis, hoy hablaremos también de tu lado espiritual, así que no te me vayas. Mi queridísimo Géminis, que sí estáis trabajando. Vamos a ver cómo están las energías, Géminis. Aquí hay una persona que pone todo, o que a ti te pone como entre la espada y la pared dentro del trabajo. Y son las cartas que a veces, Géminis, tú podrías estar queriendo, vamos a decirlo así, tomar decisiones. Bien, Géminis, las cosas se van a tranquilizar. Yo te diría que no te precipitaras, sobre todo los Géminis que estéis esperando una seguridad en el trabajo, un contrato más estable para vosotros. Aquí hablan las cartas que se va a dar ese contrato que será más estable para ti, Géminis, y será algo ya hasta que tú quieras quedarte. Será un contrato indefinido, definitivo, bien. Ya luego en un futuro, si tú cambias de trabajo, será porque tú quieras, bien. Los Géminis que no estáis trabajando, dice, hay una oportunidad para ti formar parte de algo, bien, con alguien en concreto que tú conoces, bien. Géminis, de todas maneras, antes de esto, de esta oportunidad que sale aquí, hablan las cartas de la posibilidad de realizar un trabajo, pero no hay una formalidad de por medio, ¿bien? Es un trabajo como que tampoco vas a estar echando una jornada completa, son como días sueltos, ¿no? Así lo veo yo. Entonces esa oportunidad también la vas a tener, Géminis. Los Géminis que tenéis un negocio, bien, vamos a ver. Géminis que tenéis un negocio, no sabéis muy bien qué hacer con algo relacionado con el exterior, Géminis. Entonces aquí dice, tú estás teniendo informaciones de esto y son informaciones que te generan muchísimas dudas, más dudas todavía, ¿no? Entonces aquí dicen las cartas, Géminis, espera unos días, un tiempo, bien, para ver más claridad en este asunto, ¿vale? A ver, Géminis, ¿esto te traería buena economía? Sí. Pero también te generaría mucho estrés. Así lo dicen las cartas. Y esto ya cada uno que lo aplique a su historia, ¿eh? Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu economía. Vamos a ver, Géminis, y tu economía. Respecto a tu economía, mi queridísimo Géminis, aquí dicen las cartas que muchos de vosotros firmaréis algo relacionado con el exterior que te traerá triunfos económicos, ¿eh? Llegan noticias de dinero, Géminis. Pero también esas noticias que llegan relacionadas con el dinero, dice, también te llevan a tener que tomar decisiones, ¿bien? Yo la decisión que veo que vas a tomar es una decisión positiva y es una decisión en la cual se incrementará bastante tu economía, ¿bien? Géminis, todo lo que estéis esperando, otro dinero, o solucionar algo relacionado con una persona del pasado, ¿bien? Dice en las cartas que esto se podría solucionar perfectamente. Dice, ya depende de lo que uno quiera conseguir de todo esto, porque se podría solucionar aquí y ahora. Por lo menos así lo veo yo, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Géminis, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Géminis, por cierto, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Vamos a ver, Géminis, que estáis solteritos. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Géminis, que aquí lo que yo estoy viendo, que hay un momento de tu vida en el cual comienzas a sentirte como solo, muy sola, ¿no? Te has estado en historias, relaciones que no eran para ti, que te han traído lo que es soledad, ¿vale?
el llegar a este punto a reconocer, Géminis, aceptar que eran cosas que no eran para nosotros, dice, esto nos lleva a rectificar en ciertas acciones que hemos tenido e incluso a perdonar. Y en el momento que se llega a perdonar, dice, se abren los caminos del amor en tu vida. Un alma gemela está esperando ahí y a mí me está apareciendo, ¿eh? Géminis, muchos de vosotros también dice que pasará un acontecimiento en tu vida en el cual tú decides o echas 10 pasos para atrás o sigues de cara a futuro, sigues adelante de cara a futuro a ver lo que te trae el destino, ¿vale? Esto quiero que lo tengáis muy presente, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, que estáis solteritos. Es que claro, Géminis, si tú no estás bien interiormente, es muy difícil que tú puedas iniciar una relación así de manera libre, de permitirte ilusionarte, ¿no? Yo estoy viendo comunicaciones con una persona que van a llegar, que esto va a empezar muy pronto, Géminis, y esta es la persona que yo te digo, Géminis, que puede ser alguien decisivo en tu vida, ¿eh? Alguien decisivo en tu vida. Pero no te fijes, Géminis, en lo que puede aportar esta persona en tu vida y no precisamente en lo emocional. Eso es aquí dicen las cartas, no puedes fijarte en eso. Cuando tú conoces a una persona, tienes que fijarte en qué te aporta esa persona a nivel emocional. No qué te puede aportar o qué te puede restar en otros aspectos de tu vida. Y este es el fallo, este es el error aquí. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Esta persona viene a tu vida a cambiarlo todo, Géminis, todo depende de ti, así lo dicen las cartas. Dice, tú te mostrarás muy indeciso, no sabrás muy bien si dar pasos con esta persona o mirar para otro lado, así lo dicen las cartas. Y mirar para otro lado puede ser mirar hacia otras personas las cuales no te ofrecen una relación estable, ¿vale? Entonces aquí me dicen las cartas que algunos de vosotros os podéis encontrar entre dos personas, porque aquí hay una persona joven, dice que es la persona que a ti te gustará mucho, pero que es una persona que no va a avanzar. Luego veo otra cosa aquí, Géminis. ¿Qué pasa con el tema de que las otras personas, las personas que se acerquen a ti tengan hijos? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el inconveniente aquí? Porque veo que te frena eso también, porque la persona que yo veo que podría ser una persona súper importante en tu vida tiene hijos y eso también te frena. Entonces, Géminis, dice aquí depende de ti. Depende de ti, hombre. Yo al final, Géminis, yo sí te veo con la persona importante, te estoy viendo aquí, después de un tiempo. Después de incluso parar la relación, reanudarla después. Entonces yo sí te veo con esta persona, pero también veo un tiempo considerable de por medio, en el cual tú te decides, no te decides, vives otras historias, porque posiblemente dentro de ese tiempo tú vivas otras historias, hasta que el destino te ponga a esta persona otra vez en el camino, porque es lo que va a pasar aquí. Es lo que va a suceder aquí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Solteros.
Aunque haya un momento de tu vida en el cual tú mantengas a esta persona, y lo dicen así las cartas, mantengas a esta persona en la clandestinidad y la dejes un poco en el olvido, así lo dicen las cartas, no lo digo yo. Dice, al final el destino hará que veas de nuevo a esta persona. O sea que por mucho que tú, Géminis, quieras mirar para otros lares, ¿vale? Es una persona que está por destino en tu vida. Dice, tarde o temprano volverá a cruzarse en tu camino. Mi queridísimo Géminis, lo que pasa que esto, pues ahora no lo apreciaréis así. Os daréis cuenta cuando esa persona regrese de nuevo a tu vida. Dice, por muchas vueltas que le des, dice, esta persona al final, Géminis, te conquistará. Bien. Al final te conquistará, mi queridísimo Géminis. Ya me contaréis. Vamos a seguir. Géminis, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a hablar también de tu lado espiritual. Vamos a seguir. Ahora sí, con los que estáis casados, en convivencia, y Géminis, que estáis de novios. Vamos a ver. Casados, en convivencia y novios. Bueno, pues muchos de vosotros os habéis estado planteando vuestra vida, bien, y aquí dicen las cartas que eso es hora de iniciar una nueva etapa o algo por el estilo, así lo estoy viendo yo. Bien, en esta nueva etapa de tu vida, las cartas dicen que esta nueva etapa es para tu felicidad, bien, pero que en esta nueva etapa también tienes que elegir. ¿Vale? Hay elecciones. Dice, hay una meta que tú tienes, Géminis, que sabes perfectamente que si tú vas detrás de esta meta vas a tener que elegir entre quedarte como estás o ir hacia tus sueños, o tu sueño o tus sueños. Bien, vamos a ver qué más. Géminis, casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. ¿Ves, Géminis? Aquí dicen las cartas que estás en un momento de tu vida en el cual quieres avanzar en la relación, pero también te estás queriendo mucho a ti mismo. Eso es muy positivo, Géminis, y tienes como unos proyectos de vida, ¿vale? Es lo que yo estoy viendo aquí. Tienes unos proyectos y esto lo vas a hablar con tu pareja, si lo dicen las cartas. Yo no veo al final, a ver, yo realmente no veo que la pareja se oponga, ¿vale? Yo esa oposición la veo más en tu mente que otra cosa. Pero también como que tienes ese deber, ¿no? Sientes ese deber de estar ahí o de... Sí, de estar ahí. Entonces este deber se convierte en una obligación, ¿vale? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis, tengo que decir que muchos de vosotros hay un pasado que intentará volver a vuestra vida o a tu vida o a la vida de tu pareja. Mucho cuidado con esto, ¿eh? Mucho cuidado si nos vemos en la situación de elegir en este aspecto, porque aquí sí se podría cometer un error considerable, ¿eh? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, Géminis. Dice, tú quieres cambiar tu relación, ¿no? De la noche a la mañana. Dice, no, los cambios se tienen que dar poco a poco. Dice, conversaciones entre tu pareja y tú sobre una mujer en concreto. Conversaciones de que hay que tomar decisiones con esa mujer, con esa figura materna, con esa situación. Dice, es necesario tomarlas. Géminis, casados, en convivencia y novios. Si vosotros pensáis que... un cambio de residencia sería detonante para que tu relación se terminara, yo te voy a decir que no.
Mira, si tú tomas en un principio la decisión porque tú quieras cumplir un sueño, porque tú tengas la necesidad de ir a este lugar y demás, dice, al final la pareja te va a seguir. De una forma o de otra te va a seguir. Entonces yo no veo aquí una ruptura por un cambio de residencia, ¿eh? Vamos a ver qué más. Que se me van. Vamos a ver qué más, Géminis. Y cosas que tienes muy claras. Y está bien tener esto tan claro, como que quieres una independencia a nivel económico. Y esto está muy bien pensado también. Yo no lo veo mal. Dice, necesitas que la persona te apoye, te acompañe en este aspecto. Aunque en un principio tú tengas la sensación de que no te está apoyando y no te está acompañando, yo te digo, Géminis, que al final esta persona va detrás tuyo. Bien, y esta persona al final comparte contigo lo que tú quieres. ¿Vale? Entonces, al final hay un compromiso en todo esto, hay una unión en todo esto. Pues sí, al final hay una unión, Géminis. Bien. Entonces, todos los que estéis en esta situación, pues ya sabéis que si dais un paso adelante por vosotros y creéis que estáis dejando abandonado a la pareja, pues yo os diría que no es así, porque yo veo a la pareja al final, pues, avanzando y siguiéndote, ¿bien? Dice, aunque ahora mismo no lo manifieste, dice, pero al final dará ese paso, ¿vale? Y sería algo muy positivo para vosotros, ¿eh? Géminis también, esos pasos. Yo veo algo positivo. Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu mensaje especial del amor. Géminis, y tu mensaje especial del amor te dice, Géminis, no ocultes lo que verdaderamente sientes, no ocultes tu manera de ser, tu forma de ser, tu forma de ver la vida. Porque luego pasa, lo que pides y lo que te llega. Entonces, uno tiene que ser uno mismo, para bien o para mal. Si es para mal, pues ya la persona que te está conociendo ya sabe dónde se está metiendo, ¿no? Y si es para bien, pues mejor que mejor. Géminis, vamos a seguimos, no te me vayas, ¿eh? Que vamos a hablar también de tu lado espiritual. Vamos a ver, Géminis, y tu salud. Todo lo que esté relacionado con los riñones deberías de prestarle muchísima atención, porque algo ahí no está funcionando correctamente. Como siempre lo digo, Géminis, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir con tu mensaje general. Géminis, y tu mensaje general te dice que es momento de avanzar en tu vida, en muchos niveles, en muchos aspectos. Dice, y te estás creando un obstáculo en tu cabeza que no te deja vivir, que no te deja, no es que no te deje vivir, que no te deja ver la esencia verdadera de los acontecimientos, de las novedades en tu vida, de las cosas buenas. Bien, vamos a seguir, mi queridísimo Géminis. Ahora sí, con tu lado espiritual, y en este caso, como siempre, Géminis, este mensaje será solo para las personas que os sintáis identificadas con el mensaje, con el ser querido, que aquí se muestre. Bueno, vamos a ver, mi queridísimo Géminis. El número 4. Creo que es una mujer, ¿eh? Con el pelo por aquí aproximadamente, con un pelo castaño claro.
Vamos a ver. La letra M, Géminis, creo que tiene algo que ver, con, no sé si temas de maternidad. Es que muestra mucho algo relacionado con esto, ¿no? Pero es que no sé lo que me quiere decir aquí. Ay, no sé lo que me quiere decir. No sé si es que ella se dedicaba a eso. Veo mucho un hombre que le da la espalda a ella. Como ella me muestra esa situación, ¿no? Como que hay un hombre que a ella le da la espalda. Bueno, es una persona que está muy presente en tu vida, Géminis. Es una persona que se hace de notar en tu día a día. Yo no sé si tú habrás prestado atención a las llamadas de atención que hace esta persona, pero bueno, tiene esa parte, ¿no? Como que se quiere hacer de notar en tu día a día, ha mostrado mucho y sigue mostrándolo. El tema de que hay un hombre que le da la espalda y pienso que esta mujer o tuvo que criar a alguien sola o algo por el estilo. Como que hace referencia a que ella sí buscó, como que sí buscó a esa persona, como que sí hizo partícipe a esa persona, pero que esa persona le dio la espalda, ¿no? Y aparte que esa persona como que era alguien conocido para todos vosotros, Géminis. De todas maneras, los que hayáis sentido esa conexión con esta persona, pues os digo, el mensaje es para ti. Intentéis conectar, ¿no?, con este ser querido a través de los sueños, que es la manera más fácil bajo mi punto de vista. Géminis, ¿qué más? Te voy a dar un número, el número 55. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que lo puedes utilizar como número de la suerte. Géminis, que te mando un besito fuerte y que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, que es muy importante. Que nos vemos en el próximo vídeo.